Hola amigos, bienvenidos a un show más, el podcast grabado desde Bogotá, Colombia, traído por Wilson Argüello, @Wilson Argüello en todas las redes sociales, grabado desde mi bicicleta mientras voy al trabajo. Toco temas variados, hablo sobre a veces temas que están de moda, a veces algo que leo por ahí me parece interesante comentar o traer mi opinión al respecto. Y me da pena no haber hablado sobre un tema que ya varios podcasters han hablado. Y yo dije, pero yo ¿por qué no he hablado sobre eso? Y es sobre la paz en Colombia. ¿Por qué yo no había hablado sobre la paz en Colombia? Y bueno, casi que me sentí obligado, por así decirlo, a dar mi opinión, porque es un tema muy sensible que voy a desarrollar durante este episodio. Muchas gracias por seguirme, por escucharme. Los invito a que también hagan este tipo de ejercicio, grabar lo que ustedes crean que tienen por decir y lanzarlo hacia el internet. Alguien lo escuchará y eso ya es importante, participar de una discusión, de un tema, de poner la opinión al respecto de cualquier asunto social, deportivo. Y con esto del podcasting se puede hacer de una forma muy sencilla. Yo veo que mis amigos se quejan mucho en las redes sociales que lo que pasa es que RCN y Caracol nos tienen viendo novelas y nos tienen viendo fútbol. Pero miren, yo puedo grabar lo que yo quiera, como este programa, y ponerlo al aire. No necesito ser Caracol ni RCN ni nada de eso. Así que digamos, también tenemos la posibilidad de difundir información nosotros mismos. Información y opinión. Entonces no creamos que estamos maniatados por los medios. Hay unos medios alternativos, como este, que tú estás escuchando. Tú mismo también puedes hacerlo. Puedes hacer un podcast sobre el trabajo que tú desempeñas, la labor social o la profesión que te dediques o un hobby. Yo, por ejemplo, tengo un podcast que se llama Bici Podcast, que es sobre ciclismo. Donde hablo solo sobre ciclismo, hablo sobre el Tour de Francia, Giro de Italia, Vuelta a España, mundiales, olímpicos, puro ciclismo profesional. Entonces, bueno, mi invitación, reitero, graben, pueden grabar también videos de YouTube. Nos quejamos que los youtubers, pues vuélvase un youtuber, hermano. Uno se puede volver un youtuber y dar la información y la opinión que uno quiere dar al mundo. Puede grabar un programa de radio, hay radios web, hay muchísimos medios para expresarnos, hay blogs. Entonces, tenemos que salir de esa comodidad de estar recibiendo información y opinión para emitir esa información y esa opinión, que es muy importante. Disculpen por ese paréntesis ahí, pero es importante promocionar el podcasting. Y en Colombia, que cada vez coge más fuerza, me gusta eso. Entonces voy a hablar sobre la paz. ¿Qué es la paz? Pues a mí me escuchan también bastante en España, México, Argentina y Colombia. Pues tengo que explicar un poquito qué es la paz en Colombia, qué es esto. Entonces tengo que remitirme a que en Colombia es el único país de Latinoamérica donde aún hay guerrillas. Las guerrillas, pues esos grupos armados de inicialmente personas inconformes, ¿no?, con algún tema en particular, que se armaron y se fueron contra sus gobiernos. En algunos países pues los puso bastante en aprietos, como en Colombia, en Perú, en Cuba. En Cuba, por ejemplo, esa guerrilla logró tomarse el poder, ¿no? Y ahorita son el gobierno. En Perú no lo lograron, exterminaron. Aquí nunca lo han logrado tampoco. Pues sí ha habido bastante acción, por así decirlo. Entonces, estamos en una época en la que el presidente que tenemos, que es Juan Manuel Santos, se ha empeñado en hacer la paz con esos grupos guerrilleros.
Ese es su objetivo. Lograr que los grupos se, ¿cómo se dice? Se resocialicen, se deshagan, que sus militantes vengan aquí a formar parte de la sociedad y hagan su guerra, por así decirlo, pero ya con palabras y con argumentos, que pasen de la ideología de las balas a la ideología de las palabras, que la forma en que ellos traten de llevar el mensaje no sea la fuerza con un fusil, sino con la solidez de sus argumentos. Entonces, pues la invitación que les está haciendo es: dejen las armas, vengan para acá, organícense seguramente entre un partido político o algo así, y si es que se quieren tomar el poder, pues tómense el poder, pero con votos. O sea, nosotros ahora los colombianos, en lugar de estar asustados porque los guerrilleros nos van a matar, pues tenemos la posibilidad de que elegirlos, si es que son tan buenas, ¿no? De hecho, aquí en Colombia pues ya ocurrió, en Bogotá, el anterior alcalde fue Gustavo Petro, un guerrillero de otro grupo que ya se desarmó, un grupo que se llamó el M-19. Entonces Colombia también, pues a lo largo de su historia ha tenido, en cuanto a guerrillas, por lo menos unas 6 grupos guerrilleros, porque para que vean que si la sociedad normal, digamos, el pueblo raso no se organiza, la misma guerrilla tampoco. En algunos momentos hubo como hasta 6 y 7 grupos guerrilleros, todos activos y cada uno con su cuento. Las FARC quizás ha sido el grupo más grande, más también nombrado, por así importante, por sus acciones militares, ¿no? O sea, toma de pueblos, toma de poblaciones, o sea, llegaban a un pueblo, mataban a los policías y se apoderaban del pueblo, hasta que llegaba el ejército y de alguna forma los sacaba. Secuestraban muchísimo, secuestro, llegaban a un pueblo, secuestraban al alcalde, secuestraban a la hija del alcalde, secuestraban a los concejales, a empresarios, a ganaderos, a políticos. Nadie se salvaba, nadie. Todo eso desde los 60s hasta hoy se ha vivido en Colombia. Entonces, secuestros, extorsiones, que es pedirle dinero o unas cuotas, casi que unos impuestos, por así decirlo, paralelos que tenían la guerrilla, donde iban y a un ganadero le pedían tanto dinero mensual o anual, a los empresarios. Entonces ese tipo de extorsión financiera era parte de su sustento. ¿Cómo se mantuvo la guerrilla tanto tiempo, no? Pues extorsionando, secuestrando y cobrando por la liberación. Amedrentaron a mucha parte de Colombia. Habían regiones, y hay regiones todavía, donde el ejército no puede entrar, que la guerrilla lo domina. Entonces, muchos de esos grupos guerrilleros, por lo menos 5 de ellos, se desarmaron, más o menos hacia los 80s y 90s. Quedaron 2 principalmente, los más poderosos, por así decirlo, las FARC y el ELN. Tiene un nombre hasta muy llamativo, Ejército de Liberación Nacional, pero no es más que un grupo no están liberando nada, están extorsionando y haciendo, son unos criminales, o sea, un grupo criminal. No ayudan al pueblo en nada, sino en realidad lo extorsionan, lo maltratan, lo secuestran y igual las FARC. Entonces ese es como el contexto de lo que vive Colombia desde más o menos, desde el 64, 63, cuando se organizaron estas guerrillas iniciales. Entonces, en los 80s también, pues la guerrilla se aprovechó y se alió con los narcotraficantes.
varias guerrillas, o digamos que la guerrilla, sí, hubo alianzas con el narcotráfico les daba dinero y las guerrillas les daban, digamos, atacaban a la población y hacían como debilitar al gobierno, ¿no? Para que el gobierno a su vez no tomara represalias contra el narcotráfico. Entonces se aliaron. No solo se aliaron, sino por ejemplo las FARC logró, por así decirlo, controlar también el narcotráfico. Pero no al sentido de producirlo, porque digamos que casi ni siquiera tienen la necesidad. Controlar el narcotráfico. Controlarlo es ahora extorsionar a los narcotraficantes. Entonces se dedicaron a cobrar por cultivos, por paso de droga, toda una red de impuestos al narcotráfico, por así decirlo. Y bueno, hasta manejar también envíos y cargamentos de droga. Ese, digamos, es la guerrilla moderna, porque ya, aunque en Colombia dicen que secuestran, ya no secuestran. Es mentira, por así decirlo. O sea, no es como en los 80s, 70s y 90s. No, ya no secuestran porque no tienen necesidad. Tienen suficiente dinero que les provee el narcotráfico. Bueno, ese es el contexto de la guerrilla, que quizás inicialmente nació con unos ideales políticos quizás con fundamento, pero que a lo largo del tiempo perdieron vigencia incluso. Ya no tiene sentido ahorita pedir, por ejemplo, salud. Hay un sistema de salud ahí que funciona. Todos tenemos salud en Colombia. Ya no tiene tanto sentido pedir casi educación, porque hay educación suficiente, es gratis, le dan libros, le dan merienda, comida, o sea, la educación está más o menos bien llevada, por así decirlo. No en contenido, pero sí en el sistema de educación en el que todo colombiano tiene derecho y puede ir y solicitar un cupo de educación hasta primaria y bachillerato, o sea, secundaria, y lo va a tener, fijo. Entonces, al ya haber suplido todas estas necesidades, bueno, todavía sí tenemos fallas, es por ejemplo en cuestión de infraestructura, ¿no? Hay lugares donde no llegan las carreteras, donde no hay acueductos, esa parte sí aún falta. Pero ya se está trabajando, entonces la guerrilla antes pedía todas esas cosas y ya perdió total vigencia. Además que se unieron con el narcotráfico y se dedicaron fue a traficar en lugar de, y se les olvidaron sus ideales de tomarse el poder, hasta se les olvidó que tenían que tomarse el poder en Colombia. A veces nos toca recordarle, oiga guerrilla, recuerda que usted se iba a tomar el poder en Colombia, y dicen, ay sí, cierto, pero espere, primero envío este cargamento de droga. Entonces ya perdieron toda. Las guerrillas también están en un mismo limbo, ¿no? Además, son más o menos, las FARC son como que 6.500 combatientes, el ELN, si no estoy mal, 1.500. Además, la modernización y ahora, por ejemplo, el hecho de querer estar con la familia, pues ellos tampoco es que se sientan muy bien en el monte, ¿no? Porque les toca estar por allá en el campo, en la selva, guardados, escondidos, pero estamos en la modernidad y ya eso no es tan chévere. Ya ellos quieren visitar a sus padres, muchos tienen hijos, y yo sé que internamente la guerrilla, y es fácil pensarlo, la guerrilla anda mal porque la misma gente querrá decir, oiga, pues que yo quiero ir a una universidad, yo quiero estar con mi familia, quiero estar con mi papá, con mi mamá, y no aquí escondido en el monte toda mi vida. Entonces, todos estos cambios ya, incluso, yo no sé, hace muchísimo tiempo yo no escucho ni siquiera de una toma de un pueblo. O sea, ya la guerrilla perdió totalmente su sentido y no les quedaba otra que hablar con el gobierno. Bueno, por un lado, el gobierno, hay dos formas de hacer que se desarme un grupo guerrillero, pienso yo.